Lectura de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo entonces: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Este santo evangelio, que está tomado del capítulo 13 de San Lucas, entre los versículos 18 y 21, es una continuación del evangelio de ayer, que constaba de los versículos 1 al 12 del mismo capítulo 13. Ayer, entonces, Jesús realizaba un gran milagro con una mujer que estaba encorvada durante muchos años, más de 10 años estuvo encorvada, tenía una joroba, caminaba muy chueca, y Jesucristo dijo que eso era por influencia extraordinaria del demonio, una opresión terrible que la mantuvo así, amarrada a esa enfermedad tan terrible, tan dolorosa. Y ese milagro fue realizado en un día sábado, por lo cual los judíos se escandalizaron por eso, pero Jesús dijo que en el día sábado siempre se podía hacer el bien, y la ley principal es la caridad, el amor. Liberar a una persona de la amarra al demonio, de la atadura al pecado, al vicio, es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se continúa a lo largo de los tiempos por medio de la Iglesia. En la Iglesia encontramos, como dice el Papa Francisco, el hospital de campaña, ese hospital en medio de la guerra, de la batalla, donde vamos malheridos y encontramos la sanación de nuestras heridas y de nuestras principales enfermedades, tan largas como esta, que dura 13 años, por ejemplo. Pero Jesús puede liberarnos y sanarnos y consolarnos en todos nuestros sufrimientos. Sin duda que el propósito de esta liberación verdadera del cuerpo, del alma, del espíritu, supone una nueva vida. Y por eso entonces continúa en el versículo 13 el evangelio que estamos escuchando hoy, diciendo que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza y también se parece a una porción de levadura, de fermento. Veamos qué significa esto. Una vez que la persona está liberada de sus vicios, de sus parálisis, de su pecado en el fondo, comienza una nueva vida. Ha dejado los pecados más groseros que comete siempre, vicios de pecados mortales. Inclusive está luchando esa persona contra el pecado venial, contra la imperfección, contra los apegos a las cosas de este mundo, que son en el fondo tendencias a poner nuestro ego por sobre todas las cosas. Y poco a poco ya se va dando la sanación del alma. Entonces ahora Jesús habla de esta interioridad que se parece a un jardín, a una huerta. Una huerta tiene que ser trabajada, hay que sacar las piedras, las espinas, remover la tierra. Todo eso significa en la práctica un gran trabajo espiritual, una ascesis, una disciplina de ir dejando atrás todo aquello que nos aparta de la santidad. La disciplina espiritual entonces es fundamental, es un camino de purgación, de purificación necesario absolutamente para poder recibir la semilla y dar fruto.
porque de eso se trata, no se trata de remover la tierra solo para sufrir, no se trata de mortificarse o de sacrificarse solo por amor al sufrimiento, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido cristiano. El motivo de negarse a sí mismo es para seguir a Cristo, es para que Cristo viva en mí. Y Jesús es la semilla. Principalmente Él es esa semilla bendita de mostaza que cae en nuestra alma, en este jardín, y crece como un gran árbol. Un árbol que ahora, por estar plantado en mi jardín, en mi alma, soy yo mismo. Y en parte ya puedo decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La semilla de Dios vive en mí. ¡Qué bendición! El concepto, el concebido en la mente divina, que es la palabra divina, el verbo de Dios, ahora se ha concebido también en mi alma. Esta semilla ha germinado en mi corazón. ¿Y qué significa esa semilla? Es la gracia de Dios, es vivir en el Espíritu Santo, es la vida divina en nuestra propia alma. Es la luz de Dios iluminando esta luz pequeñita que somos nosotros, criaturas humanas. Y entonces, si acogemos esa semilla del verbo, si la palabra de Dios ha entrado en nuestro corazón y ha brotado y ha crecido, se ha cultivado y se ha transformado en un árbol, entonces nosotros también ahora tendremos la posibilidad de ir sembrando semillas en otras almas, en otras personas, en otros ambientes. Eso significa que la vida del santo, la vida del hombre o la mujer de Dios, que está iluminando con esa lámpara divina, que tiene esa gracia habitual, no solamente gracias extraordinarias, particulares, sino habitual, una llamita encendida siempre, porque ahora el Espíritu Santo ya no sale arrancando por causa del pecado original, y el pecado mortal principalmente, ¿no? El pecado mortal es el que aparta de nosotros la luz de Dios y nos deja completamente apagados. El pecado venial disminuye la gracia, pero no la apaga, no la mata totalmente. Entonces, esa alma que ya está iluminada se convierte en una propagadora de las semillas de Dios, las semillas de mostaza divinas que van a ir cayendo en distintas almas. ¿Y cómo se hace eso? Es la vida del discípulo misionero que en su día a día, en lo cotidiano, sin darse cuenta, va sembrando buenos ejemplos, palabras amables, gestos de amor, actos de servicio, distintas maneras de desdoblarse para servir al prójimo, para ayudar, inclusive ver a un santo caminar. Recordábamos en estos días a San Juan Pablo II, verlo pasar en su papa móvil por las calles abarrotadas de gente, acá en Chile en el año 87, ya era un sacramental, era un canal de gracias. Bastaba que el Papa San Juan Pablo II se acercara a las multitudes y todos quedaban dotados de esa semillita de mostaza que el Señor derramaba abundantemente por medio de la palabra, los gestos, las actitudes, el testimonio de San Juan Pablo II. Y esa es la tarea de todo cristiano. Quien más, quien menos, todos podemos contribuir a que esta semilla de Cristo se vaya esparciendo por el mundo, en los distintos corazones. Y, como ya dije, basta ver a un santo, ver a una persona en gracia de Dios, y las personas que están con ellos, los escuchan, los ven, meditan sobre su vida, ya están recibiendo nuevas semillas. Es como decía también San Alberto Hurtado, un fuego que enciende otros fuegos, una llamita de amor, que es la llama del Espíritu Santo que se propaga, como se hace en la vigilia pascual, en esa noche santa de la resurrección de Cristo, en que todo comienza a oscuras y solamente del cirio pascual procede la luz que ilumina todas las demás velas de todos los feligreses que participan en esa maravillosa liturgia. Entonces, ese ejemplo de la semilla de mostaza es muy bonito, pero se complementa con la otra parábola de la levadura, porque la levadura es una porción muy pequeñita que se mezcla con la masa de harina y hace que toda esta masa se transforme. Esto tiene que ver
tal vez con lo que pretende el Papa Francisco en estos tiempos de ir viviendo un sínodo eclesial universal. En toda la Iglesia Católica, particularmente aquí en América Latina, se está realizando esta asamblea sinodal latinoamericana que consiste en el fondo en vivir aquello que el Papa Francisco ha llamado la cultura del encuentro, que es una idea muy bonita, es pensar en Jesús como buen pastor que va al encuentro de la oveja perdida, que va al encuentro de los pecadores, que va al encuentro de los enfermos, para sanarlos, para hacerlos regresar al camino correcto, que es el mismo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, es decir, el seno de la Iglesia. Y en este encuentro sinodal, por supuesto que habrán muchas opiniones, hay mucha gente católica o no católica que va a opinar desde su ideología propia, desde pensamientos trasnochados, como por ejemplo que los sacerdotes deben casarse, o que las mujeres deben ser sacerdotes, o que el homosexualismo hay que aceptarlo como algo bueno en sí mismo, confundiendo en las personas que todavía dentro de la Iglesia rechazan la homosexualidad como un pecado, diciendo que ellos son homofóbicos, que son personas retrógradas, que odian a las mujeres, odian la diversidad sexual, y no tiene nada que ver. Una cosa es reconocer el pecado como tal, y otra cosa es amar a las personas tal como son. La Iglesia verdadera odia el pecado porque Dios odia el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado mata el alma, el pecado nos conduce a la condenación eterna. Pero la Iglesia ama a los pecadores como Cristo los amó. Entonces, no hay que confundir las cosas, pero tampoco hay que dejarse llevar durante este tiempo de sínodo por una especie de democratización de la Iglesia, que significaría algo que dice Jesús también en otro lugar del Evangelio, una desalinización de la misma sal. Es decir, si la sal pierde su sabor, si la levadura pierde su capacidad de fermentar, si la luz se apaga, entonces ya no sirve para nada. La Iglesia tiene que distinguirse del mundo, tiene que distinguirse de las ideologías seculares que están contra el Evangelio, aunque estén muy enraizadas en teologías que se han metido en la Iglesia, como la teología de la liberación, por ejemplo, que es un marxismo disfrazado de cristianismo. Entonces, lo que quiero decir es que en este tiempo en que el Papa nos está llamando a la sinodalidad, podemos ver este signo que hoy día Cristo coloca en el Evangelio. Estamos llamados a ser levadura en la masa, a mezclarnos con la masa. Es cierto, hay que escuchar a todos, acoger a todos, aunque piensen de manera muy distinta a nosotros, aunque estén muy alejados del mensaje del Evangelio. Debemos acercarnos a todos, encontrarnos, como dice el Papa Francisco, pero no para dejarnos transformar por la masa, no para masificarnos, sino para que nosotros seamos agentes de transformación de esa masa, para que la elevemos, para que hagamos que se transforme en un pan bueno, maravilloso, en una masa elevada, inflada, para ser cocinada después y transformarse en un rico pan. Eso significa ser levadura, ser distinto de la masa, pensar distinto a como piensa el mundo, actuar distinto a como actúa el mundo, motivado por inclinaciones de egoísmo, de poder, de orgullo, de riqueza, etc. Seguir en todo a Jesús es ir contra la corriente, para ayudar a que dentro de esta corriente que va avanzando en sentido contrario a la salvación, muchos puedan seguir a estos peces, ¿no?, que son como los salmones que van contra la corriente del río y puedan salvarse. Entonces todos estos signos, estas parábolas nos ayudan a entender que el camino del cristiano no es un camino fácil, es arduo, es difícil, como fue para Cristo. Significa tomar una cruz, muchas veces significa sentirse solo, sentirse marginado, incluso por los más cercanos, pero lo que importa es mantenernos fieles, perseverar en la fe, porque de esa manera podremos ayudar realmente al mundo. Como decían
los antiguos padres de la Iglesia. Los cristianos son para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Si la Iglesia pierde su sabor, deja de ser levadura, deja de ser semilla de mostaza, deja de ser luz para el mundo, deja de ser sal con sabor, sal que preserva de la corrupción, entonces pierde su sentido. Ya no es más la Iglesia de Cristo. Será una ONG, será una acción solidaria, será tal vez una institución filantrópica, pero no será la Iglesia de Cristo. Por eso, no importa que seamos poquitos, aunque seamos tan poquitos como esos granitos de mostaza que cambian todo el jardín, o esa porción de levadura que cambia toda la masa, lo importante es que nos mantengamos fieles a Jesús. Y en este sínodo particular, que el Papa Francisco ha llamado, hay que escuchar, hay que encontrarse, pero nunca perdamos de vista que Cristo es el que vence, Cristo es el que reina, Cristo es el que anuncia, el que denuncia, el que comunica la buena noticia, y en la Iglesia cada uno tiene su lugar para seguir los pasos de Cristo y representarlo en su propia condición o estado de vida.